Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de facturación electrónica. Vamos a hacer un repaso de la normativa y explicar varios conceptos técnicos. Entonces, para iniciar, para que tengamos un entendimiento claro y nos entendamos en el mismo idioma, la facturación electrónica, ¿cómo funciona? Hacienda publicó una plantilla de factura y dijo, esta es la factura original, la única factura permitida. Es un archivo único. Ahora bien, el principio de facturación electrónica es que necesitamos de una interfaz, un sistema contable, un módulo, que esa factura que genera ese sistema la envía a Hacienda. Una vez que Hacienda la tiene, Hacienda devuelve un mensaje de respuesta aceptando o confirmando la factura. Ese es el principio de facturación electrónica. Cada factura debe ir a Hacienda para que Hacienda la valide y va a regresar un mensaje de respuesta. Vamos a partir de ahí y lo vamos a ver con más detalles. Les explico cómo comenzó lo de facturación electrónica acá en Costa Rica, que parte del fundamento legal. La facturación electrónica inició desde el año 2009, ya se tenía una normativa que lo regulaba. Esto era opcional para los contribuyentes, así que siempre hubo cierto rechazo de inscribirse bajo este régimen. Ahora bien, en el 2016 se emitió la resolución 48-2016 de comprobantes electrónicos, en la que Hacienda dijo, la normativa anterior ya no queda vigente, vamos con nuevas normas, nuevos reglamentos, nuevas estructuras. Adicionalmente a esta resolución de comprobantes electrónicos, publicó otra resolución de obligatoriedad general. En esa obligatoriedad general dijo que ahora todos los contribuyentes de este país van a estar en facturación electrónica y que va a ser el único método válido de facturación. ¿Cómo se inició esto? Inicialmente, sabemos que acá en Costa Rica la estructura de contribuyentes se compone de grandes contribuyentes, que son las empresas más grandes de este país. Tenemos las grandes empresas territoriales, que son las empresas más grandes de cada región, las empresas más grandes de Cartago, las empresas más grandes de Alajuela, y después tenemos la masividad. Hacienda inició este proceso de facturación electrónica con los grandes contribuyentes, esas son las empresas más grandes. A cada contribuyente, a finales del 2016, se le notificaba individualmente por correo electrónico. Hacienda le enviaba un correo electrónico al encargado de cada empresa y se le indicaba cuándo debían empezar con facturación electrónica. Esto de manera individual, a inicios del 2016, principios del 2017. Esto fue parte del plan piloto para verificar que el sistema funcionaba correctamente y hacer los cambios necesarios. ¿Qué cambios? Por ejemplo, al inicio la facturación electrónica estaba limitada a colones. El sector exportador, obviamente, alzó la mano y dijo que eso no podía ser así, pues no representaba la realidad de su mercado, la realidad de su negocio. Entonces, ¿qué cambios se hicieron? Ahora se permite la facturación en dólares, la facturación en inglés, para mencionar algunos de los cambios que se hicieron desde este plan piloto desde que inició en el 2016. Ahora bien, tenemos acá el punto 3, que dice las fechas de inicio de uso de comprobantes electrónicos. Hacienda emitió un comunicado general por sector económico. Entonces, por sector económico agrupó ciertas actividades específicas que debieron empezar con facturación electrónica a partir del 15 de enero de este año. Los vamos a ver con más detalle, por acá lo tenemos. Como ustedes aquí, como pueden observar, el sector salud debió iniciar con facturación electrónica a partir del 15 de enero de este año. Sector contable, financiero, administrativo a partir de febrero, 1 de febrero de este año. Sector legal, 1 de marzo. Ingeniería, arquitectura e informática, 2 de abril de este año. Y otros sectores, 1 de mayo. Vamos a verlo más a fondo. Como ustedes bien saben, cuando estamos inscritos en Hacienda, nuestra actividad está asociada a un código de actividad. Entonces, bajo esta resolución, bajo este comunicado, Hacienda dijo, publicó estos códigos de actividad. Quien se encuentre inscrito en Hacienda con alguno de estos códigos debió haber empezado con facturación electrónica en este sector salud a partir del 15 de enero de este año, de 2018. Acá, como pueden observar, este comunicado en un 100% se refiere a servicios profesionales
y podemos decir que un 80% son servicios profesionales prestados por profesionales independientes, es decir, personas físicas. Hay un 20% de esas actividades que son por personas jurídicas, que lo vamos a ver más adelante, como estos de acá, como algunas clínicas, centros médicos en este sector salud. Pueden observar que aquí hay cardiólogos, psicólogos. Ahora bien, si bien es cierto, tal vez no desarrollemos directamente alguna de estas actividades, es importante rescatar que si tenemos algún proveedor o contratamos algún servicio de salud, legal, contable, administrativo, ya debemos estar recibiendo una factura electrónica para tener un respaldo autorizado del gasto. Ya se los explico mejor, vamos a ver. Bajo este mismo esquema, bajo este comunicado general, como les mencionaba, por sector económico, acá están las actividades, son solo estas. Acá pueden observar que la de contable, financiero, administrativo, que debió haber empezado a partir del 1 de febrero. Si contratamos algún servicio de contabilidad, esa factura que nos emite un contador debió haber sido emitida de manera electrónica a partir del 1 de febrero. Si tenemos algún servicio, contratamos algún servicio que no nos brindan una factura electrónica, tenemos el riesgo de que nos cuestionen ese gasto porque ya no lo podemos respaldar con un comprobante autorizado. Desde que se publicó esto, la única comprobantes autorizados son la factura electrónica. ¿Qué está en juego ahí? Que si no nos brindan una factura electrónica, el gasto podría rechazarse como deducible. Acá tenemos el tercer grupo que inició a partir del 1 de marzo, que es el sector legal. Como pueden ver, aquí está el bufete de abogados, notarios, asesores legales. Tenemos el cuarto grupo, que es el servicios de ingeniería, arquitectura e informática, que esto empezó a partir del 2 de abril de este año. Pueden observar, son ciertas actividades de desarrollo informático, arquitectos e ingenieros civiles. Por último, está este otro, que se le denominó otros sectores. En algún momento generó cierta confusión porque otros sectores se creyó que englobaba la totalidad de los contribuyentes que no estaban en los primeros 4 sectores. Sin embargo, bajo este comunicado aplica solo para esas actividades económicas que están acá y como pueden observar, la mayoría todos son servicios profesionales y en su mayoría son prestados por profesionales independientes. Ahora bien, esto llegó hasta el 1 de mayo de 2018. ¿Qué pasó luego de ahí? En marzo de este año, Hacienda emitió un nuevo comunicado en el que ya no siguió notificando de manera individual, como lo hacía con los grandes contribuyentes o por sector económico, con el comunicado anterior, sino que emitió un comunicado general para todos. Y ahora sí, determinó cuándo va a ser la fecha de inicio para comprobantes electrónicos, ahora sí, para todos los contribuyentes. El criterio para determinar cuándo empezamos con la obligación de facturación electrónica es por el último dígito de la cédula física o la cédula jurídica. Y esto funciona así, similar a la restricción vehicular. ¿Cómo funciona? Entonces, revisamos el último dígito de la cédula física o la cédula jurídica. Si el último dígito es 123, debemos empezar con facturación electrónica en septiembre de este año. 5, 6 y 7, 4, 5, 6, perdón, en octubre del 2018 y 7, 8, 9 y 0 en noviembre de este año, en noviembre del 2018. Es decir, para noviembre de este año, todos los contribuyentes inscritos ante Hacienda vamos a estar emitiendo y recibiendo facturación electrónica. No hay excepción. Les repito, esto para que realicen una verificación de cuál es el número de cédula, sea de persona física o persona jurídica, y lo que va a depender es el último dígito. Algunas cédulas, cuando se hace la consulta en Hacienda, vienen unos últimos 2 dígitos, que esos son dígitos verificadores para otros efectos. Cédula jurídica es 3101 y 6 dígitos más. Ese es el último dígito que cuenta. Hacemos un repaso. 1, 2, 3, septiembre, 4, 5, 6, octubre, 7, 8, 9 y 0 para noviembre. Ahora bien, como les mencionaba, a noviembre todos vamos a estar bajo este esquema de facturación electrónica. A excepción de esta lista que tenemos acá. Estos son los únicos que están exentos de emitir facturación electrónica. En principio,
tenemos que el régimen de tributación simplificada siempre ha estado exento de emitir comprobantes autorizados y con facturación electrónica se mantiene igual, siguen exentos, no están en la obligatoriedad de inscribirse. El resto de la lista, como pueden observar acá, incluye en su mayoría a la administración pública, instituciones del gobierno. Tenemos la caja, los bancos, las universidades estatales. Acá los únicos privados tenemos las entidades financieras. Por ejemplo, los bancos que no nos emiten una factura por el cobro de intereses, por ejemplo. Ellos se mantienen exentos. Entonces, como les mencionaba, si no estamos en septiembre, octubre y noviembre, que son las fechas básicas, estos son los únicos que quedan exentos, el régimen simplificado y el Estado. Ahí en fuera, todos los contribuyentes de este país vamos a estar emitiendo y recibiendo facturación electrónica. De eso no hay duda. Como mencionaba, probablemente muchos de los de acá estén en el régimen simplificado, entonces esto se mantiene, no están en la obligatoriedad de emitir una facturación electrónica, pero solo el régimen simplificado. Más adelante vamos a ver a qué se refiere el régimen simplificado. Esto está sujeto a ciertas actividades muy específicas, como por ejemplo comerciantes minoristas, bazares, bares pequeños, restaurantes, modalidad de taxi. A pesar de además de estas actividades específicas, uno de los criterios para estar en el régimen simplificado es no tener más de 5 empleados y adicionalmente no realizar compras por más de 150 salarios base anuales. 150 salarios base anuales anda alrededor de 64 millones. Pues, para que tengan el dato por ahí. Ahora bien, tenemos una serie de conceptos, son técnicos. Lo importante es acá que tengamos un entendimiento general, cuando se presente alguno de ellos, pues estén en capacidad de afrontarlos. Lo que les mencionaba cuando Hacienda publicó una factura o una plantilla y dijo esta va a ser la factura oficial, es la que podemos ver acá. Eso es un extracto de la factura. Esta es la factura que va a viajar a Hacienda para validación. Esta factura está en un formato XML. Les explico fácilmente qué es un XML. El XML lo podemos ver como una plantilla con etiquetas. Unas etiquetas que describen su contenido. Es decir, vamos a tener una etiqueta que nos diga número consecutivo y vendrá su consecutivo. Fecha de emisión y vendrá su fecha de emisión. Nombre del emisor y viene el valor de esa persona. Número de identificación. Todas estas etiquetas ya están dadas por Hacienda. La construcción no va a ser de manera manual. Por eso es que se va a necesitar de algún sistema, alguna aplicación que les permita generar esta plantilla acá para enviarla a Hacienda. Ese es el principio. Este archivo de texto, este archivo XML es simplemente texto. Para efectos prácticos o usuario promedio, no es muy legible a simple vista. Por tanto, es que cuando emitimos una factura electrónica en este formato, se transforma en una representación gráfica. Es decir, esa representación gráfica, por lo general, va a ser un PDF. Entonces, el XML es el que enviamos a Hacienda para validación y el mismo sistema se encarga de generar este XML y convertirlo en un PDF. En ese PDF van a poder agregar el logo de la empresa, iconos, colores, la información en una tabla para que sea legible. Pero la factura original es muy importante, que lo tengan claro, que va a ser esta codificación de acá, el XML. Por eso es que se necesita de algún sistema para generarlo. Y esta es la factura original para todos los efectos prácticos. Siempre se debe hacer referencia a esta. El PDF simplemente va a ser una representación gráfica informativa. Tenemos un nuevo concepto que es el código de respuesta rápida, QR. Esto lo podemos ver similar a un código de barras. Lo que se espera es que con un dispositivo móvil podamos escanear en la representación gráfica o el PDF, porque ahí es donde iría, escanear este código y poder consultar en Hacienda la información de ese comprobante. De momento, esto no ha entrado en vigencia, Hacienda todavía no ha publicado ese sitio donde se puede consultar la factura, sin embargo, se considera que a partir de noviembre ya va a entrar en funcionamiento.
que en algún momento recibimos una factura electrónica, hoy a la fecha, por lo general ya muchos proveedores están incluyendo este código de respuesta rápida en la representación gráfica. Entonces esto es parte de esos conceptos o criterios que nos va a poder ayudar a determinar si es una factura electrónica válida. Les menciono, esto iría en el PDF, eventualmente en la representación que se imprime. Tenemos por acá comprobante electrónico. Los comprobantes electrónicos no se limita solo a la facturación electrónica. Con comprobantes electrónicos vamos a tener facturas, tiquetes, notas de crédito y notas de débito. Diferencias entre factura y tiquete electrónico. Por lo general, un tiquete electrónico se emite cuando no especificamos a quién estamos vendiendo. Por ejemplo, cuando vayamos a un supermercado, lo que nos van a entregar es un tiquete electrónico. Lo que permite es, entonces, que un tiquete se haga solo para registro de venta, pero no es una venta directa a una persona. Por formalidad, una factura electrónica sí llevaría quién es el receptor y la identificación de esta persona. Tenemos dos figuras acá importantes que son parte del proceso de inscripción en Hacienda cuando vayamos a empezar a emitir facturación electrónica. Tenemos el primero en el que nos dice emisor, receptor electrónico y el otro receptor electrónico no emisor. Ahora bien, les he comentado acerca del proceso de emisión de facturación electrónica. Sin embargo, ese es el 50% de la obligatoriedad. Tenemos acá receptor electrónico. ¿Qué significa eso? Una vez que empecemos a emitir facturas, nos convertimos en receptores electrónicos. El principio de ser un receptor electrónico es que adquirimos la obligatoriedad de aceptar las facturas ante Hacienda que nos emita un proveedor. ¿Para qué? Para respaldo de gasto. Es decir, el mismo sistema en el que generamos una factura debe estar en la capacidad de emitir mensajes de confirmación. Esos mensajes de confirmación son para tener un respaldo de aceptación del gasto y para que ese gasto sea deducible. Entonces, para que quede muy claro, una vez que empecemos con la emisión de facturación electrónica, también tenemos que empezar con la recepción de factura electrónica. La recepción que implica, bajo el mismo sistema, bajo el mismo método de enviar las facturas a Hacienda, se emite un mensaje de confirmación ya predeterminado por Hacienda para aceptación de las facturas. En ese mensaje de aceptación vamos a indicar si aceptamos parcialmente o rechazamos la factura que nos envía un proveedor. Vamos a ver más adelante qué son los campos que conlleva este mensaje de confirmación. El otro que les mencionaba, el del receptor electrónico no emisor, este está para un régimen para contribuyentes acogidos a un régimen especial, como por ejemplo los de zona franca y la administración pública, que no realizan ventas en el territorio costarricense, pero que sí realizan compras a proveedores nacionales. Entonces, en ese caso, ellos no van a estar emitiendo una facturación electrónica, pero sí deben aceptar las facturas electrónicas que les emitan sus proveedores. Esto del emisor receptor electrónico cobra importancia en el proceso de inscripción ante Hacienda, que eso es lo que debemos hacer cuando ya estemos listos. Que aquí está. Supongo que todos conocen el sitio ATV, Administración Tributaria Virtual. Acá se pueden gestionar varios procesos, presentación de declaraciones, por ejemplo. Cuando vayamos a empezar con facturación electrónica, debemos inscribirnos en Hacienda, que ya vamos a empezar como emisores y receptores electrónicos. Existe una opción en el menú que dice Registro Único Tributario. Específicamente, lo que se debe realizar es un formulario D140, que es modificación de datos en el Registro Único Tributario, específicamente en la sección Método de facturación. Acá no está muy legible, pero en la presentación lo que debemos elegir es el punto para inscribirnos como emisores receptores electrónicos. Ahí está. Es parte del proceso de inscripción formal ante Hacienda. Esta inscripción queda oficial el día en que nosotros ingresemos. Es decir, si ingresamos hoy, la fecha que va a aparecer ahí es la fecha del día de hoy. Entonces, lo recomendable es que esta inscripción se realice el día antes, cuando ya se está preparado,
para iniciar con facturación electrónica. Son 3 pasos los que debemos hacer en ATV para empezar con factura electrónica. Este es el primero, que es la inscripción oficial. Ahora bien, los 2 siguientes son parte del proceso de configuración que debe realizarse el día 0 para utilizar el sistema de facturación. Esas configuraciones se hacen una única vez, el día inicial, no se vuelven a realizar más. El segundo paso es generar una llave criptográfica. Esto es un documento que se descarga del sitio ATV que va asociado a un PIN de 4 dígitos. Por lo general, las soluciones en el mercado, cualquier solución va a requerir de esta llave criptográfica para poder facturar. Entonces, probablemente en el sistema de facturación que vayan a utilizar, en la configuración inicial les va a requerir que carguen un documento o que carguen la llave criptográfica. A esto se refiere, se adquiere del sitio ATV y es gratuita. Como les digo, va asociado a un PIN de 4 dígitos en el que se le carga en la solución, en el sistema de facturación electrónica el día inicial y listo, queda preparado. Este sería entonces el segundo paso. Y el tercer paso, de parte del proceso de inscripción formal en Hacienda, es generar en el menú de comprobantes electrónicos, ahí están las opciones. La primera que vimos anteriormente, la que aparece ya, generar una llave criptográfica, y la otra opción es generar, como dice, generar una nueva contraseña. Generar una nueva contraseña lo que nos va a permitir es tener un usuario y una contraseña. Nuevamente, el sistema de facturación para poder conectarse, el sistema de facturación que vayamos a utilizar para poder conectarse con Hacienda va a requerir tanto de la llave criptográfica como de este usuario y contraseña para poder facturar. Sin esto no se puede, el sistema no se va a conectar. Lo que nos permite este usuario y contraseña es que nuestro sistema de facturación se pueda conectar con el sistema de Hacienda y así identificamos que somos nosotros. Este es un usuario y una contraseña. La recomendación es que se guarde de manera segura. Solo se va a utilizar una vez y no se utiliza más. La configuración inicial. Tenemos ahora la numeración consecutiva. Las facturas físicas que llevamos a la fecha, ya esas no tienen validez. El consecutivo se deja en pausa, se detiene, y en la facturación electrónica el consecutivo va a ser de 20 dígitos estándar y debe empezar en 1, siempre. La facturación electrónica y este consecutivo de 20 dígitos no admite variaciones. No vamos a tener en un consecutivo ni de 15, ni de 17, ni de 22 dígitos. Siempre van a ser de 20. Esto es parte de los criterios, prácticamente el primer criterio que nos ayuda a identificar que es una factura electrónica válida, que sea un consecutivo de 20 dígitos. Si vemos una factura electrónica con un consecutivo de 15, ya es el primer motivo de sospecha de que no es válida. La facturación electrónica y esta numeración de 20 dígitos está segmentada y cada sección significa algo. Entonces lo podemos ver acá. Los primeros 3 dígitos hacen referencia a la casa matriz o las sucursales y la sección B al terminal o punto de venta, es decir, desde donde se emite la factura. El caso más sencillo para entender esto es que tenemos un supermercado. Tenemos un supermercado de Cartago con 001, supermercado Heredia 002, de la misma cadena me refiero, supermercado que está en San Francisco 003. En la sección B se va a referir a cada una de las cajas en ese supermercado. Esa es en la sección B que dice el terminal o punto de venta. Tenemos la sección C que nos dice el tipo de comprobante al que hace referencia. Como les mencionaba, por tipo de comprobante tenemos no solo facturas, sino también tenemos notas de crédito, notas de débito y mensajes de confirmación. Acá está la codificación, a qué se refiere cada uno de esos. 01 factura, 02 nota de débito, 03 nota de crédito, 04 ticket electrónico y 5, 6 y 7 son los mensajes de confirmación ante Hacienda de las facturas que nos emite un proveedor. Retomamos acá. Entonces en la sección C vamos a poder identificar a qué tipo de documento es el que hace referencia y la sección D ya es el consecutivo que va a empezar en 1. Entonces vamos a tener un juego de consecutivo en la sección C, en la sección D por cada tipo de comprobante. Es decir, la factura electrónica va a iniciar en 1,
Las notas de crédito inician en 1, las notas de débito van a iniciar en 1 también, con este esquema de consecutivo de 20 dígitos. Importante que olvidé mencionarlo anteriormente, el proceso de anulación o modificación de facturas. Si es una práctica usual ahora, de que para anular una factura se trae la física, se le pone un sello y se vuelve a emitir la misma modificada, es una práctica que con facturación electrónica no puede continuar. El único proceso válido para anular o modificar una factura es por nota de crédito o nota de débito electrónica, bajo el mismo esquema de envío a Hacienda. La nota de crédito, para anular una factura, debe hacerse una nota de crédito por la totalidad de esa factura, hacer referencia a la factura que se está modificando y enviar a Hacienda la nota de crédito y posteriormente volver a emitir la factura correcta. Ese va a ser el proceso formal. Ahora bien, si hacemos este ejercicio, vamos a suponer que vamos a empezar mañana con facturación electrónica, los acá presentes. Supongamos que tenemos una sucursal, tenemos un único punto de emisión y vamos a emitir nuestra facturación electrónica. Mi primera factura y la primera factura de ustedes va a tener este mismo consecutivo. Todos vamos a tener el 001, 001, 01, 001. ¿Cómo identificar quién la emitió? ¿Cómo va a saber Hacienda este consecutivo a quién pertenece? Por eso es que tenemos este otro concepto acá, que se le llama clave numérica. La clave numérica es una secuencia de 50 dígitos que va a ser única por comprobante electrónico. Es decir, no se nos va a repetir ni a nivel interno, ni tampoco va a venir ningún proveedor con una clave numérica repetida. Va a ser única por comprobante y eso nos va a poder, con esta clave numérica, consultar en Hacienda la información. Nuevamente, primeramente, no debe ser motivo de preocupación de que nos debemos aprender códigos, que debemos escribir dígito por dígito. Para eso es que vamos a ocupar de un sistema de facturador que tanto el consecutivo como la clave numérica se va a generar de manera automática, o al menos va a haber una interfaz que nos permita generar esta codificación. No debe ser motivo de preocupación la digitación manual. Esto va a ser automático por el sistema. Acá lo mencionamos para que tengamos un entendimiento de que cada sección representa algo y en esta clave numérica funciona igual que el consecutivo. No va a variar, son 50 dígitos. Como parte de los criterios que nos ayudan a identificar que es una factura electrónica válida, es porque en la representación gráfica va a decir factura electrónica, va a venir un consecutivo de 20 dígitos y una clave numérica de 50 dígitos. Si nos dan una factura electrónica y no viene ninguno de estos tres criterios, es motivo de sospecha de que esa factura podría no ser electrónica. Esos son los tres primeros criterios de validación. Que haga referencia a qué tipo de documento es, consecutivo de 20 y clave numérica de 50. Volviendo acá a la clave numérica, tenemos que la primera sección va a ser el código país estándar 506, nunca va a variar. Sección B, C y D hará referencia al día, mes y el año en el que se emitió el comprobante electrónico. Acá en este caso tenemos que fue el 1 de enero del 2016. La sección E nos habla del número de identificación. Esto va a ser de la cédula física o jurídica del contribuyente. Nuevamente va a ser generada por el sistema, automáticamente se incluye acá. La sección F va a ser la situación del comprobante electrónico. Y esto es, la sección F es la numeración consecutiva. Los 20 dígitos que vimos anteriormente, el sistema los va a duplicar acá y lo va a incluir en la sección F. Ya vimos cómo se construía esa numeración consecutiva. Ahora, el G nos habla de la situación del comprobante electrónico. ¿Qué es esto? Ven que ahí viene un 1. Solo tenemos en principio 3 estados. Bajo condiciones normales, es decir, que nuestro sistema de facturación está funcionando correctamente, tenemos electricidad, tenemos internet y podemos hacer el envío a Hacienda, siempre ahí va a haber un 1. ¿Qué sucede en esos escenarios en los que, como les menciono, no podemos tener acceso al sistema de facturación, no hay internet, se cayó el sistema, no hay electricidad? ¿Qué hacer en esos casos? Ok. Por lo general, la mayoría de facturadores funcionan en línea, es decir, si no hay internet,
no se va a poder generar el XML, que es el que se envía a Hacienda. Entonces, tenemos tres escenarios que están acá. El 1, condición normal, el sistema de facturación está funcionando correctamente y se puede proceder con el envío a Hacienda. La sección 2 dice contingencia. ¿Qué es una contingencia? Por ejemplo, que el sistema de facturación está caído o que no hay electricidad. Para esos casos en el que no podemos generar la factura electrónica, podemos hacer uso de un comprobante provisional. Puede ser un comprobante manual, debidamente identificado. Debe decir comprobante provisional en el encabezado y en el pie de página. Este es un comprobante provisional que no puede ser utilizado para respaldo de gastos. Es decir, ese comprobante provisional no sirve para nada más que para no perder la venta en ese momento. Todo comprobante provisional se tiene hasta 2 días para ingresarlo en el sistema de facturación electrónica. No puede haber ninguna factura fuera de este sistema, ni tampoco de manera extemporánea. Esos son los únicos casos, por ejemplo, en contingencia, en los que se puede generar un comprobante provisional que después, cuando se ingresa al sistema, se le debe indicar que se generó en un código 2, que es contingencia, y código 3, sin internet, significa que en el momento de que generamos la factura, no había internet. Cuando la vamos a enviar a Hacienda, de manera extemporánea, entonces se indica que se generó sin internet. Esto probablemente el sistema que utilicen se los va a generar automáticamente. Debería reconocer que probablemente si no hay internet, el sistema si trabaja en línea, no va a permitir generar el XML. Así que en esos casos se utiliza un comprobante provisional que posteriormente se reingresa al sistema con un código 2. Esos son los tres estados, que es parte de lo que va acá en la sección G, el código 42, que es la situación del comprobante electrónico. Y por último, la sección H es un código de seguridad. Esto simplemente es un aleatorio generado por el sistema, no tiene mayor ciencia, simplemente es una doble seguridad para garantizar que esta secuencia de 50 dígitos sea única y no se repita. Entonces, ahí estamos claros en el que, repito, el consecutivo es de 20, no admite variaciones, la clave numérica es de 50, tampoco admite variaciones y ambos deben estar en la facturación electrónica. El consecutivo que llevamos de los comprobantes físicos, ese se detiene, no se utiliza más y en facturación electrónica se empieza en 1, con esos de acá. Tenemos acá algo más técnico que se refiere a los mecanismos de seguridad. Todo comprobante electrónico debe ir firmado digitalmente para garantizar la autoría del comprobante electrónico, es decir, garantizar que fuimos nosotros el que efectivamente lo generamos. Para eso hay dos mecanismos. Tenemos la llave criptográfica, la que les mencioné que se adquiere del sitio ETV y es gratuita, va asociada a un PIN de 4 dígitos, y también se puede utilizar la firma digital, que la firma digital es la emitida por el sistema bancario. Sabemos que la firma digital tiene otros alcances más que tributarios, tiene efectos judiciales, así que se puede utilizar tiene otras aplicaciones. Para efectos prácticos, la mayoría de contribuyentes lo que utiliza es la llave criptográfica, tiene el mismo alcance, y esto es parte de la configuración inicial que se hace en el sistema. La firma digital, tenemos dos variaciones, que es la emitida por los bancos, tenemos para persona física, y sello electrónico, que es emitida por el Banco Central para las sociedades. Acá cobra importancia las ventas a crédito, en la que necesitamos la firma del receptor para poder ejecutar un proceso de cobro. Eso ciertamente creó un vacío dentro de la resolución, no está muy claro. Así que al menos es importante, como les menciono, contar con el mensaje de confirmación del cliente para al menos tener un indicio de que ese cliente aceptó la factura. Se cuestiona si con un mensaje de confirmación se podrá ejecutar un cobro judicial para una venta a crédito. Eso no conocemos un caso ahorita, no se ha dado, es muy reciente, pero para que lo sepan, hay ciertas dudas con respecto
a la factura como título ejecutivo para un cobro judicial. Para efectos prácticos de la emisión, podemos utilizar la llave criptográfica y eso nos garantiza la emisión ante Hacienda. Eso parte de la configuración que se hace el día 1, no se vuelve a hacer más. Tenemos por acá el mensaje de confirmación. Este mensaje de confirmación es el que debemos emitir ante Hacienda para ya sea aceptar o rechazar una factura. Esa emisión es obligatoria para cada una de las facturas que recibamos para tener un respaldo del gasto y que este gasto sea deducible. ¿Qué conlleva ese mensaje de confirmación? Como pueden observar, el mensaje de confirmación se alimenta de la factura del XML que nos emite un proveedor. En este mensaje de confirmación generado por el sistema, así como genera una factura, una nota de crédito o una nota de débito, el sistema tendrá una opción, cualquiera en el mercado, que diga generar mensaje de confirmación. En este mensaje de confirmación se alimenta del XML del proveedor. Y tenemos varios campos, como pueden observar, acá se indica el número de cédula del emisor, es decir, quién fue nuestro proveedor, cuándo le emitió, si tuviera algún impuesto, lo pueden ver por acá, y el monto total de la factura. Para que la persona encargada de aceptar estas facturas en la interfaz o en un portal, debería solo tener la opción de cargar la factura, cuando ya la tiene en pantalla, una opción que le permita elegir entre aceptado, aceptado parcial o rechazado. Para cada una de las facturas, ese es un paso obligatorio. Ahí siempre despierta cierto interés a qué se refiere la aceptación parcial. La aceptación parcial, por lo general, es cuando existen variaciones en el pedido. Es decir, un ejemplo, nos llegaron a dejar 20 periódicos, pero el pedido eran solo 18. Entonces, podemos emitir una aceptación parcial por los 18 artículos. ¿Eso qué va a generar? Que nuestro proveedor nos emita una nota de crédito o una nota de débito para modificar la factura. Como les mencionaba, el proceso de modificación o anulación de una factura siempre debe de ser con una nota de crédito o una nota de débito. Una vez quemado un consecutivo, no se puede volver a reemitir o volver a utilizar, ya ese queda registrado en Hacienda. Si enviamos un mismo consecutivo, Hacienda nos va a rechazar esa factura y va a decir que ya lo tiene. Por eso, no se puede modificar directamente ninguna factura electrónica. Es parte de la documentación de respaldo que viene adjunta a la resolución. Hacienda dejó a libertad del contribuyente elegir cómo implementa esto en su negocio. Y tenemos tres tipos. Las grandes empresas, si cuentan con un departamento de tecnología, esta información de acá le permite que por medio de un desarrollo de software se pueda construir la solución informática. Ese es el uno, desarrollo interno. El segundo método podría ser comprar una solución del mercado. Y el tercero, que es la más usual, es alquilar una solución, que por lo general se paga un monto mensual que va a depender del volumen de facturación. Y con volumen me refiero a la cantidad de facturas emitidas. Por lo general en el mercado los proveedores, como ofrecen este servicio, es que cobran por volumen de facturación, es decir, tienen planes de 0 a 500 comprobantes electrónicos, es un monto, digamos 10.000 colones, de 500 a 1.000, 15.000 colones, de 1.000 a 2.500, 15.000 colones y así para arriba. Hay variaciones en el mercado, como les menciono, son precios accesibles y todos inician alrededor de 10.000 al mes. Entonces, nuevamente, esto es simplemente documentación de respaldo. Si utilizamos un sistema que está en el mercado, por ejemplo, ya debería cumplir con estas resoluciones y con esta información. Tenemos, ahora sí, para terminar, a manera gráfica, el flujo de lo que hemos estado hablando ahora, que empieza desde la emisión del comprobante electrónico hasta la recepción. Importante mencionar, ya sabemos que vamos a estar tanto emitiendo facturación electrónica, o vamos a estar allá
recibiendo factura electrónica. Nos ubicamos en esta esquina superior con el sistema de facturación. En principio, no habría necesidad de cambiar el sistema de facturación que se utiliza a la fecha si es electrónico. Esto aplica más para empresas grandes en las que se tiene un sistema contable robusto o ERP, en el que ya se tiene integrada la contabilidad del sistema. Si no es el caso, podemos hacer uso de simplemente facturadores en línea, que lo que nos va a permitir es generar la factura como pide Hacienda y enviarla para validación. Entonces, estamos acá en el paso 1, tenemos un sistema de facturación que lo que nos va a permitir es generar la factura. Ahora bien, tenemos un módulo adicional, una interfaz, un portal de facturación electrónica que lo que nos va a permitir es generar la factura, el XML, como lo pide Hacienda, la plantilla estándar. En el paso 2, una vez que tengamos el XML se envía a Hacienda para validación, que es allá. Se envía el XML, que es la codificación, es la plantilla que Hacienda publicó como válida. Hacienda, apenas recibe esa factura electrónica, emite un acuse de recibo, es decir, nada más dice, acá lo tengo. Debería ser de manera inmediata que Hacienda emite un mensaje de confirmación aceptando o rechazando la factura que le enviamos. ¿De qué va a depender la aceptación o el rechazo? De que se cumpla con la plantilla que Hacienda publicó. Es decir, que la confección corresponda con lo publicado por Hacienda. ¿Qué podría generarnos un rechazo de una factura? Por ejemplo, que en un campo de cédula donde solo vayan números se ponga una letra. Eso genera un rechazo por Hacienda. Otro caso, validaciones aritméticas. Es decir, que las líneas de detalle de una factura no correspondan con lo que se consigne en el monto total. Si hay alguna variación, genera un rechazo de Hacienda. Hacienda solo hace validaciones de formato y de forma. Hacienda no va a validar si cobramos un impuesto de venta en un artículo o no. Validaciones técnicas, Hacienda no lo va a hacer. Sigue siendo responsabilidad del contribuyente cobrar ese impuesto y generarlo en la factura. Este proceso es similar a pagar con tarjetas de crédito en una tienda. Es muy similar, es la analogía más afín. Les explico. Cuando vamos a una tienda, pasamos la facturación, la tarjeta de crédito, en ese momento de manera inmediata va al banco, pregunta si tiene fondos y nos regresa la transacción aprobada o rechazada. La facturación electrónica, en principio, funciona igual. Hacemos la factura, la enviamos a Hacienda y Hacienda nos devuelve un mensaje de confirmación diciendo aceptó la factura o la rechazó. Es similar a pagar con tarjeta de crédito, en instantes debería ocurrir eso. No deberíamos tener demoras por parte de Hacienda para obtener una confirmación de una factura. Entonces estamos ahí en el paso 4, que es una vez que enviamos la factura a Hacienda, se nos devuelve el mismo sistema un mensaje de confirmación. Ese mensaje de confirmación nos va a llegar al portal, a la pantalla que nosotros utilicemos para emitir las facturas electrónicas. Va a ser automático y debería ser inmediato. Entonces, estamos para repasar la primera sección, que quede bien claro. Ocupamos un sistema de facturación, que ese sistema de facturación lo que nos va a permitir es generar el XML, que es la factura que Hacienda publicó como válida. El sistema va a generar esa factura XML, la envía a Hacienda, el usuario que esté facturando no se va a dar cuenta, simplemente le va a dar generar, enviar. Se va a Hacienda, Hacienda la recibe de manera inmediata, va a emitir un mensaje de confirmación y ese mensaje de confirmación nos llega al sistema de facturación. Entonces ahora, cuando nos regresa la respuesta de Hacienda, vamos a tener el XML que enviamos para validación, el mensaje de confirmación de que Hacienda nos aceptó la factura y el XML inicial, el sistema lo que va a hacer es convertirlo en una representación gráfica. Lo que les mencionaba, esa codificación se va a convertir en un formato legible, con el logo de la empresa y la tabla de manera estructurada, similar a como una factura física ahora, pero ya esa no va a tener validez. La validez es el XML.
Estamos acá con los 3 documentos que les menciono. Importantísimo tenerlo claro. Por cada factura electrónica vamos a tener estos 3 documentos siempre. El XML de envío, ese XML se transforma en un PDF, que es el que eventualmente se imprimiría, que no es necesario, y el mensaje de confirmación. Vamos con la segunda sección del flujo, que es ahora sí, el envío a los clientes. El método más utilizado va a ser por correo electrónico. En algún caso, tenemos 2 tipos de receptores. Tenemos un receptor manual, que es allá en el paso 7. El receptor manual lo podemos ver como un consumidor final, aquel que no necesita la factura electrónica como un respaldo de gasto. Es decir, nosotros como consumidores finales, cuando vayamos a un supermercado, no necesitamos la facturación electrónica en el correo porque no necesitamos esa compra para respaldo de gasto. Por otro lado, si es una compra de empresa en la que es un gasto necesario, entonces nos convertimos en el receptor electrónico. Al receptor electrónico, la obligación del receptor electrónico es en 8 días emitir el mensaje de aceptación o rechazo de las facturas que les envía su proveedor. Es decir, esa aceptación o rechazo es obligatoria y es el respaldo para que el gasto sea deducible. Si no aceptamos una factura, corremos el riesgo de que se vaya a rechazar el gasto. Entonces esto es de importancia, tanto la emisión como la recepción. Ahora bien, mencionarles que vamos a estar en ambos extremos, tanto en la emisión del comprobante electrónico como en la recepción. Recalco acá que en la recepción se tienen 8 días para generar ese mensaje de confirmación de las facturas. El mismo sistema que utilicen para facturar les debe permitir, así tanto como permite generar una factura, nota de crédito o nota de débito, emitir un mensaje de confirmación. Entonces, las soluciones como funcionan en el mercado es que viene una opción de cargar el XML o subirlo para aceptarlo. Cargamos el XML, el sistema automáticamente va a tomar los datos necesarios y va a construir el mensaje de confirmación que vimos anteriormente. Esto debería ser transparente para la persona encargada. Esa persona, al final, el encargado de aceptar las facturas, simplemente debería presionar un botón que diga acepto, acepto parcialmente o rechazo la factura. Esto en 8 días, una vez emitida la factura electrónica. Con esta emisión del mensaje de aceptación o rechazo es donde ya se cierra el ciclo de la facturación electrónica. Y ahí terminaría el sistema. Recalcarles que la emisión no está aislada de la recepción. Las obligaciones se adquieren el mismo día cuando nos inscribamos como emisores receptores electrónicos. Acá pueden observar todo lo que se basa en la presentación, está reflejado acá en este gráfico de manera visual. Todo lo que esté fuera de esto ya no está regulado por la facturación electrónica, lo que suceda más allá. Para nuestros efectos, el sistema que utilicemos, el facturador en línea, lo que nos va a permitir es acá en esta pantalla generar el XML para el envío a Hacienda y va a estar en capacidad de recibir la confirmación de Hacienda. Ciertamente, Hacienda no certifica ni valida las soluciones en el mercado. Eso quedó a criterio del contribuyente velar porque el sistema que se elija cumpla con los requisitos de facturación electrónica. Entonces, antes de contratar un proveedor, deberíamos hacer una verificación de ciertos criterios para garantizar que se cumpla con lo establecido en la resolución. Se les proporcionará una lista de criterios que ya se la hemos enviado, se les hará llegar. Creo que pasó algo ahí, un segundo. Esa lista de criterios se les hará llegar al correo y para que puedan, es un checklist para garantizar cuáles son los criterios mínimos que debería tener el facturador
para que cumpla con lo de la resolución y no incurrir en ningún riesgo. Entonces, esta era la presentación, facturación electrónica, como ya lo vimos. Hay una serie de preguntas que las vamos a repasar, dudas recurrentes que vimos en una charla anterior, así que vamos a atenderlas y posteriormente si tienen alguna otra consulta, pues las atendemos. Aquí mi compañera Yailin me va a ayudar a responder alguna de ellas. Buenas tardes. Sí, como decía Luis, de la charla pasada se tomaron como un checklist de todas las duditas que les quedaron. Igual, si tienen ahorita más referente a lo que se acaba de ver, entonces también las podemos abarcar. La primera dice, yo como socio comercial de Grupo Nación, tengo que generar facturas electrónicas en los puntos de venta que atiendo. Bueno, depende, si soy del régimen simplificado no es necesario. Sin embargo, si estoy como emisor receptor de factura electrónica, sí debería de proceder a emitir las facturas. La segunda consulta dice, las empresas que están dentro del régimen simplificado tienen que tener factura electrónica, como lo explicó el compañero al inicio y como les acaba de comentar, no es necesario. La tercera dice, debo de solicitar los correos a los puntos de venta, pues en el caso en que tenga que hacer la factura electrónica, sí debería de tener todos los datos de la persona que me está recibiendo la factura, debería de completarlos en la factura. El sistema de tributación, el que tiene ahorita gratuito, no me exige llenar esos datos, sin embargo, yo sí debería, por tener un control de los clientes, de estar en la capacidad de completarlos todos. La número 4, Grupo Nación me va a solicitar facturas electrónicas. Sí me las va a solicitar. Sin embargo, sí me las va a solicitar siempre y cuando yo sea parte de la masividad. Si soy régimen de tributación simplificada, entonces en ese caso no aplicaría. La 5 dice, si se hacen facturas electrónicas, ya no deben hacerse facturas manuales. No deberíamos, a partir del momento en que nos inscribamos como emisores receptores de facturas electrónicas, ya no podemos ni hacer ni recibir facturas manuales. La número 6, a partir de qué volumen de facturas tengo que tener un programa de facturación electrónica, no depende del volumen. Depende, como vimos al inicio, de las fechas en las que tributación me obliga. Y como decía el compañero, a partir del 1 de noviembre todos deberíamos de estar inscritos en factura electrónica, indiferentemente si hago una factura al año, no es por volumen. La 7, ¿me tengo que registrar como emisor receptor? Sí, siempre y cuando no sea el régimen de tributación simplificada, ellos estarían exentos de esta inscripción. La número 8, como socio comercial con ingresos, los gastos por pagos de salarios de mis circuladores. Ok, vamos a ver, en el caso en el que yo tenga empleados que me ayuden con la circulación de los periódicos, debería de tenerlos en planilla, ¿verdad? Eso es lo que debería de hacer en este caso. Y si no los quiero incluir como planilla, ellos deberían de estarme dando a mí una factura electrónica. En caso de que no sea así, entonces deberían de inscribirse con el régimen de tributación simplificado también. Número 9, ¿qué pasa con los circuladores? ¿Deben de presentar facturas? Deben de presentar facturas, como les comentaba hace un segundito. La 10, ¿se deben hacer facturas por montos pequeños de 1,000 y 2,000 con factura electrónica? Sí, si la factura es de ese monto, igual debería de quedar registrada y tengo que hacerla por ese monto. La 11, ¿qué son gastos deducibles? Bueno, eso se nos sale un poco de lo que es factura electrónica, pero gastos deducibles son todos aquellos que tributación me permite a mí pasar en mi declaración de renta, siempre que sean parte de la actividad normal en la que yo genero ingresos, yo puedo tener gastos deducibles. Todos los que me ayudan a generar esos ingresos que yo tributo, digamos, entonces esos son gastos deducibles. ¿Sirven las apps que están en el mercado para poder realizar factura electrónica? Sí, en este momento en el mercado hay muchos, bueno, Luis más o menos nos comentó, igual se les pueden brindar, ¿verdad? Una serie de proveedores que en este momento están en circulación con respecto a factura electrónica, sí hay muchos proveedores que están brindando el servicio. ¿El sistema de Hacienda se puede utilizar? Sí, como les comentaba, Hacienda tiene en este momento un facturador. Ese lo pueden utilizar sin ningún problema, si es tal vez un poco tedioso y un poco rígido a la hora de utilizarlo. Sin embargo, ahí está a disposición de todos los que lo necesiten utilizar. La 15 dice, ¿cómo hago yo para saber que el proveedor que tengo cumplo con los requisitos solicitados? En este momento hay una, bueno, tal vez Luisito, no sé si quieres hablar. De eso, con lo de los requisitos, parte de lo que hemos visto en la charla, ojalá les ayude
a cumplir con esos requisitos y también se les emitirá una lista, les llegará al correo electrónico por parte del Grupo Nación con esos criterios mínimos que debe cumplir el sistema para que sea válido. Una vez iniciado con factura electrónica, ¿puedo tener documentos físicos? Pues bueno, como respaldo yo puedo utilizar las facturas electrónicas, imprimirlas y guardarlas, sin embargo ya documentos manuales no debería de recibir ni de emitir. Una vez que me inscriba ya nos olvidamos de los documentos manuales. Sí es bueno tener respaldo físico, ¿verdad? Como siempre, pero ya manuales no. El sistema permite hacer factura, nota de crédito y nota de débito. ¿Qué pasa si tengo que anular una factura? Ya mi compañero lo estuvo explicando, cuando yo anulo una factura ya no va a funcionar como ahorita que buscamos todas las copias y le ponemos el sello de anulado, sino que lo que tengo que hacer es una nota de crédito y ligarla con la factura electrónica. Y se abre el espacio de consulta, si hay alguna adicional a la que hemos dicho o algo de la charla. Cuando te fuiste a inscribir y llenaste el D140, ahí decía si es régimen simplificado o si es de la masividad. Si no estás seguro es porque sos de la masividad. Tengo otra, bueno, más bien son dos. Yo tengo un pregonero. ¿Cómo hago con este pregonero? Lo que comentaba ahora, es la persona que trabaja para vos, deberías de incluirla. Sí, bueno. El problema es, exactamente, pero el problema es que esa persona no está inscrito porque… Pero ese no es tu cliente. Sí, pero no es gran cosa lo que él vende tampoco. Bueno, si es su cliente, vos deberías de emitir una factura electrónica. Y la única forma en la que no se la tienes que emitir es si eres del régimen de tributación simplificado. Pero de cualquier otra forma, vos deberías de hacer una factura cada vez que le vendes a él producto. Y en este caso, ¿en la parte de él? Él recibe esa factura y él debería de estar inscrito también en tributación y entonces esa factura es parte de su costo y si él es del régimen de tributación simplificada no tiene que emitir factura, pero sin embargo si está inscrito ya tiene que empezar también con el trámite de factura electrónica. Entonces, o sea, me parece que tal vez en esa parte de ahí él se haría a un lado entonces, me parece, porque de ahí me imagino que para lo de ahí, bueno, para lo que él se gana, tal vez no viene al caso de este comentario, pero… No, pero vamos a ver, es totalmente válido. Ahora, discúlpeme, porque yo sé que hay otras personas que quieren también el capítulo. Y yo, aparte de los negocios, yo ando en una moto después de eso. Yo le ando ofreciendo a las personas, indiferentemente la que sea o el que sea. Entonces quiere decir que igual forma, si vendo 10 o 1 o lo que sea, ¿qué pasa ahí? Funciona exactamente igual. Depende, en este momento, cómo estás vos en tributación. Si estás como parte de la masividad, como todos los contribuyentes, y empezamos a utilizar factura electrónica, te inscribes como emisor receptor de factura electrónica, deberías de estar en capacidad de dar una factura. No, yo sé que sí, lo que pasa es que, digamos, me refiero, de para cada persona, si me compro un periódico, le toca dar una factura, no, hombre, qué tedioso va. Es súper tedioso, sí, yo le comentaba a Mario, de hecho, yo me van a quemar en la hoguera, pero definitivamente, aunque sea una factura de 1000 colones, tenemos que emitirla, a menos de que sea el régimen de tributación simplificada. Bueno, muchas gracias. Entiendo. La factura, bueno, es la original, es la de tributación directa. Ahí usted puede modificar modificaciones siempre y cuando cumpla con los requisitos que dice la tributación directa. La pregunta, una vez ya montado el sistema, ¿cuánto calculan ustedes que se puede trabajar, enviar el término, digamos, en tiempo, del momento que uno empieza a digitar la factura al momento que le llega a tributación y es de vuelta? Porque tengo el caso de clientes que ellos llegan a una pulpería, venden, un ejemplo, un cilindro de gas, van a otra pulpería, venden 20 cilindros y hacen recorridos en las cuales en un día hacen 30 facturas. Entonces la tributación directa está en capacidad del programa para recibir, qué sé yo, un programa, un facturero de un solo cliente, digamos de 200 facturas por día.
imagínese la cantidad de inscriptores que tiene la tributación directa. El sistema está en capacidad de trabajar eso. Ahora, la otra pregunta es, yo puedo, por ejemplo, programar con un cliente, digamos, vía teléfono, lo que me va a comprar, preparo la factura, digamos, y más o menos como es tipo de contado, entonces voy ya, la mando y llevo, claro, es confianza que el momento de llegar a donde el cliente no la pague o anularla. Bueno, mediante nota de débito y crédito, como dice ustedes, pero eso se puede hacer, realizar. Claro, la factura siempre se va a poder anular. Respecto a la primera pregunta, pues sí, es algo que está en el aire. Tributación en sana teoría tiene la capacidad, porque no son solamente esas facturas que vos decís, sino son todas las de todos los supermercados. O sea, es un volumen muy, muy grande. Tributación tiene, ¿cuántas horas son? Son 3 horas. Llega inmediata la aprobación de tributación o el rechazo de tributación, debería de ser inmediato. Sin embargo, el reglamento, la resolución, lo que dice es que tiene hasta 3 horas para responder. Eso le está pasando a todo el mundo y es normal en implementación. Sí, ya. Tiene un sistema, digamos, de ventas pequeñas. Entonces resulta que ellos, la tributación, cuando se fueron a inscribir, los metió al sistema tradicional. Pero el movimiento es tan pequeño que esas personas, la tributación les puede permitir, demostrando las ventas que han presentado en los últimos trimestres, para que se trasladen momentáneamente, digamos, mientras cambia el sistema al régimen simplificado. Por ejemplo, una sodita. Vamos a ver, respecto a la primera pregunta, sí, tributación debería estar en la capacidad de poder tramitar inmediatamente. Sin embargo, estamos en un proceso de cambio, ¿verdad?, de implementación, entonces hay que armarse de paciencia. Entonces, por ese lado sí tener mucha paciencia. Y la otra consulta, cuando yo como persona, como contribuyente, voy a tributación y modifico mi D140, que es el del registro único tributario, inmediatamente el cambio debería darse, no debería de pasar un tiempo desde que yo tramito mi cambio hasta que yo soy del régimen de tributación simplificada. Eso debería ser inmediatamente, entonces no hay tiempo ahí, no hay margen, digamos. Gracias. Bueno, dirigida a esto que acaba de mencionar, en el caso de nosotros que ya trabajamos directamente con Grupo Nación, no podríamos hacer ese cambio a simplificar. Claro que sí, siempre y cuando tengas menos de 5 personas como empleadas. Las compras anuales no pueden de ser más de 150 salarios base. Ahorita el salario base está en 431,000 y son 64 millones de colones anuales. Y si tienes activos de menos de 300 salarios base, eso quiere decir son 130 aproximadamente millones de activos. Okay. ¿Y quién le puede ayudar a uno para hacer, digamos, verificar esa información respecto a la empresa de uno? Eso deberías de, bueno, si tienes contador, él te puede mostrar el balance y ahí vamos a ver cuántos son las compras anuales y cuáles son los activos que tiene la compañía, a ver si puede ser parte de tributación simplificada. Okay. Con el contador te apoyas en él, digamos, para ver los numeritos que hay en los balances en este momento para que te ayude. Okay. Y la otra va dirigida también a lo que el señor comentó respecto a los puntos de venta. Es cierto, uno tiene puntos de venta que venden muy poquitos y hay de todo, ¿verdad? Pero ¿cómo hace uno para saber si ellos están en simplificada o están en otra? No sé. Igual vamos a ver, sería ahí que puedas conversar con ellos y que ellos te comenten. Cuando uno va y se inscribe a tributación, lo que hace es llenar un formulario de 140. Ahí es donde se indica si es régimen de tributación simplificada o es parte de la masividad. Entonces ahí va, viendo el formulario, ahí va a decir si pertenece al régimen o no. Digamos, hasta el momento, en mi caso, en los puntos de venta que yo estaba atendiendo, solo como 2 me han pedido la factura electrónica. De ahí en fuera, si nadie me la pide, yo no la voy a entregar. De ahí no sé. Yo no lo escuché. ¿Más duditas? Buenas tardes. Bueno, con lo que comentaba la compañera, más o menos como para explicar un modo de cómo trabajo yo.
yo tengo más o menos 95 puntos en los cuales cobro en 3 días. Entonces yo me rijo con la factura que utilizamos actualmente, el papel, ¿verdad? Y yo llego y le presento al muchacho del súper la factura de la semana, 10,000 colones. Entonces él me da la devolución, yo hago la resta y me paga 7,000. Ahí a veces se dan situaciones que me dicen, mira, es que me vino este periódico dañado o me llegó menos periódico, entonces hay que hacerle la rebaja. Ahí hay que hacer el tema que ustedes indicaron de la nota de crédito. Correcto. Y la nota de débito. Ahí todo bien. La pregunta tal vez sería en esta parte, ¿verdad? Que cuando se emite la factura, yo tengo, a lo que entendí, 8 días para enviársela a la persona que le estoy cobrando, ¿es así? ¿O se la tengo que dar en el momento? Vamos a ver, cuando vos emitís la factura, le llega en el momento, la persona tiene 8 días para aceptar esa factura. Pero ¿cómo se la emitaría yo? Porque yo no ando, o se la emito por medio de mi celular, o por dónde se la emito. Depende de tu proveedor de factura electrónica, qué facilidades te haya dado. Ok. Y sí, el ajuste al final de la semana sería mediante nota de crédito y nota de débito. Ajá, correcto. Y eso que decía la compañera, sí, digamos, en el caso de que nosotros fuéramos régimen simplificado, sí, ¿verdad? Si fuéramos régimen simplificado no tendríamos que extender factura electrónica. No están en la obligación de hacerlo. Y la persona a la cual nosotros le estamos entregando el producto tiene que también ser régimen simplificado. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Ok. En eso del régimen simplificado, si soy régimen simplificado y los de la factoría nos piden factura, ¿cómo? Lo que pasa, nosotros le decimos nada más, no, somos del régimen. Correcto, porque la ley les da a ustedes la facultad, si son del régimen simplificado, de no emitir facturas. Entonces es nada más como de... Muchas veces yo he visto que la gente del régimen simplificado lo que maneja es un facturerito de esos de bazar y le ponen como el número de cédula porque obviamente sí ocupan soportar, ¿verdad? La persona que está recibiendo la factura ocupa soportar su gasto. O sea, como régimen simplificado, no se preocupe porque no está en obligación. Y ellos, como persona que le están comprando a alguien del régimen simplificado, tampoco están en obligación de exigir una factura autorizada por tributación. Con solamente que tengan su número y que eso es lo que está facturando, su número de cédula, y que eso, el monto de facturación es suficiente. O sea, ellos no ocupan respaldar ese... Ellos lo respaldan, digamos, en el caso ese que te soliciten un documento, con que le des, digamos, un recibito de estos de bazar, es suficiente, le pones el nombre, el número de cédula, el monto y qué es el concepto de lo que les estás dando y ya con eso es suficiente respaldo para ellos porque vos estás en un régimen de tributación simplificado, entonces la ley no te exige emitir una factura. Es para consultar, digámosle, las sociedades anónimas se pueden pasar a simplificado. Si cumplen con los requisitos, hay que hacer un estudio a ver si cumple con los requisitos. Uno que, digámosle, nosotros, las sociedades de nosotros son nuevas. Vamos a ver. Para decirte algo. Un ejemplo, nosotros recibimos un promedio casi por encima de 2 millones de colones mensuales. Esas son las Eso es un monto que se factura a Grupo Nación. Básicamente ese es todo el ingreso que se mantiene. ¿Y cuántos empleados tienen? Ninguno porque no están inscritos por el... Ok, ¿y los activos de la empresa en cuánto rondan más o menos? Es que no, o sea, eso es un papel simplemente para trabajar, es una sociedad que se estableció de acuerdo a la ley. Si cumplen básicamente esos 3 requisitos, ustedes pueden optar por el régimen de tributación simplificado y la ley los ampara. Pueden pasar de una sociedad al régimen simplificado. El asunto acá es que, como te digo, o sea, los empleados no están inscritos. O sea. El asunto es demostrarlo, porque vamos a ver, si vos en tu declaración de renta, el cierre del año pasado, mostraste compras por más de 150 salarios base, no te van a pasar jamás. Si mostraste activos por más de 300 salarios base, no vas a pasar. Lo he consultado a tributación. La tributación no acepta inscribir a una sociedad anónima en el régimen simplificado. Tiene que ser tradicional, ahí me lo han dicho y ¿Cómo conozco tradicional? casos. No le aceptan que se inscriba como el régimen simplificado a las sociedades Vamos a ver, anónimas. una sociedad anónima
Si vos llevas los documentos que prueban que tienen los requisitos, deberían de podértelo aceptar. Bueno, ha sucedido que cuando ellos van a inscribir, ya se inscriben al sistema tradicional, porque le han dicho, no, no puede por sociedad anónima inscribirte en ese sistema. Con tributación pasa que cada gestor es un mundo, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que se puede hacer es llevar la ley que los ampara del régimen de tributación simplificada y especificar que bajo estos requisitos pueden formar parte del régimen y no debería haber problema. Igual, si una empresa creció y de un pronto a otro se desinfló, por decirlo así, y ya tiene los requisitos de tributación, del régimen de tributación simplificada, debería estar en capacidad de cambiarla. Ok, hay una serie de actividades económicas que sí se permiten del régimen simplificado y otras que no, ¿verdad? Entonces es muy importante ver bajo qué actividad económica fue inscrita la compañía. Eso sí hay que tenerlo muy presente. Por allá. Ay, perdón. Luego. Buenas tardes. En cuanto a lo del régimen simplificado, ¿cuál sería el proceso a realizarse? ¿Se hace directamente con Hacienda o hay, digamos, algún otro método que se puede hacer? Porque, digamos, sí me queda la duda, porque, por ejemplo, mi papá tiene una sociedad anónima, pero él en este momento, la tributación de él es mínima, ¿verdad? O sea, porque lo que él factura prácticamente es venta de nación directa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el proceso? Ahí lo que hay que hacer es que el representante legal vaya a tributación y haga la modificación, solicite él la modificación. Okay. Como les comentaba, si en la declaración de renta no se cumplían los requisitos, entonces se lo van a rechazar. También si la actividad económica bajo la que él se inscribió no pertenecería o no correspondería al régimen de tributación simplificada, tampoco se lo van a aceptar. Pero si cumple con los requisitos y con la actividad económica, no debería haber ningún problema. Okay. Tiene que ir él. Otra pregunta que hicieron la semana pasada, tal vez que no la han tocado por acá. Estaban hablando sobre los gastos que una agencia tiene que reportar. Voy a ponerme un caso, yo como ADI voy a la bomba a echarle gasolina y quiero reportar ese gasto. ¿Yo qué ocupo? La facturación electrónica. Ahí ocupo una factura de ellos que me mande para yo poder... El tema... Bueno, sí, en una bomba yo debería también de solicitar la factura. Lo que pasa es que hay regímenes especiales, ¿verdad? Y el tema de las gasolineras entran también dentro de estos regímenes especiales. No todos, así como tributación simplificada no está obligada a darme una factura, no todas las actividades económicas están obligadas. Entonces vos soportás el gasto con esa facturita que pedís en la bomba. Esa es tu forma de soportar. Y como les comentaba anteriormente, puedo deducir de renta todo aquello que me ayude a mí a generar ingresos. Esos son mis gastos deducibles. Ella tenía una duda. Bueno, a ese respecto, hablando de la factura de gasolina, o sea, el proveedor me da la factura, es viable para mis gastos deducibles, entonces. Sí. O sea, pero si no la quiere dar, o sea, tienen la obligación de darla. Ellos están en la obligación, así como régimen de tributación simplificada no está en la obligación de dar una factura, pero sí tiene que dar un comprobante. Yo necesito un comprobante para poder soportar mi gasto. Siempre. Y lo otro era, supongamos que uno está, para verificar si uno está en el régimen simplificado es con el D140, ¿es así? Correcto. ¿Y a dónde, digamos, puede uno verificar eso? Si tienes acceso a la ATV. ¿Perdón? Vamos a ver, tributación tiene una paginita que se llama Administración Tributaria Virtual, el ATV, ahí lo puedes verificar. O buscando la declaración, cada vez que nosotros vamos a tributación y nos inscribimos, llenamos ese formulario y deberíamos de conservar una copia, en sana teoría. Ok, y lo otro es, supongamos que estamos en el régimen simplificado, quiere decir que nosotros continuamos con Grupo Nación con las mismas facturas que les estamos emitiendo actualmente. Sin problema. No más. ¿Alguna otra pregunta? Consultitas. Gracias.
La consulta mía es la siguiente. Si nosotros estamos en el régimen simplificado y nos aprueban las facturas que el Grupo Nación nos da a nosotros actualmente son en ese sistema, ¿sí? ¿Tendremos alguna...? No hay ningún problema. Igual ustedes lo guardan eso, ¿verdad? Porque eso es parte de sus compras y de sus costos, y régimen de tributación simplificada tiene que declarar trimestralmente todas las compras y las ventas para que lo tengan por ahí presente. Gracias. ¿Alguno otro? Me espera, porfis. Sí, vea, los compañeros prestan un servicio a la nación. Ok, cuando se van a inscribir, ellos dicen, ¿a qué se dedican? Servicios de repartición de revista, periódico, etcétera, ¿verdad? Ok, y dice, bueno, no, lógicamente están exentos del impuesto de ventas. Únicamente son declarantes de impuesto de la renta por ser servicios. Al ser declarante de impuesto de ventas, ellos lógicamente están prestando, como repito, un servicio. Los servicios no están metidos dentro del sistema simplificado, porque de hecho ni siquiera los ponen en el impuesto de la renta, amén, de que el régimen simplificado usted reporta sus compras, no las ventas ni servicios. Entiendo. Entonces resulta que ellos no pueden, ni siquiera en el régimen simplificado, en este caso, no pueden meter los gastos porque está en el sistema simplificado. Tampoco van a meter los servicios, puesto que no es una venta, es un servicio. Le entiendo la consulta. Entonces vamos a darle una salida a eso que usted me está comentando. Exacto. Vamos a ver, en ese caso, si quisieran pasarse al régimen de tributación simplificada y tienen todos los requisitos, acá lo que se les puede recomendar tal vez es dejar de ser la sociedad anónima bajo la que están inscritas, cerrar la compañía y irse a inscribir bajo otra denominación con el régimen de tributación simplificada. Esa sería la salida hacia ese problema que usted me comenta. Esa sería una. Señor, por allá. Gracias. Buenas tardes. Hermano Sadis, representante de la Nación. La pregunta más importante es esta. Nuestra relación es comercial con la Nación. Ahora, ¿cómo queda la sociedad anónima si pasamos a la tributación simplificada? ¿Cómo quedamos con el Grupo Nación? Porque hasta hoy es exigido la sociedad anónima. ¿Cómo quedamos? Ya eso sería un tema de Grupo Nación, ver si les acepta no ser sociedad anónima o ser sociedad anónima o estar bajo el régimen, digamos, de tributación simplificada. Ya eso es un tema de ellos con sus proveedores. Sí, requisito número 1 para nosotros los SADI es sociedad anónima. ¿Qué pasa? Esta es la pregunta del millón. Nuestra relación, voy de nuevo. Nuestra relación, los SADI, es comercial. Nuestra relación comercial con la Nación, los SADI, tenemos que tener, número 1, sociedad anónima. Si nosotros hiciéramos todos los trámites con Hacienda, porque por aquellos que algunos SADI, las ventas son mayores, otros son menores. En el caso de nosotros, los que tenemos ventas menores a lo que para la tributación simplificada, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Sí me entendió? Corríjame si no le estoy entendiendo. Okay. La relación comercial de Grupo Nación con los agentes se sostiene de Grupo Nación con una sociedad anónima al frente. Corríjame si me equivoco, ¿en el régimen simplificado puede estar una sociedad o no? No tengo 100% la respuesta en este momento, sinceramente. Me parece que tiene que ser una persona física. ¿Y una pulpería? Está representada con una persona física. Pero tengo que corroborarte la respuesta, la verdad. No. Algunas tienen empresas. Pero es sociedad. Vamos a ver, sí. El punto acá es si como sociedad anónima puedo decir que soy del régimen de tributación simplificada. Esa es la parte que no me queda clara y que tendría que aclararles. Vamos a averiguarla y se las mandamos. Vamos a averiguarla y con gusto les enviamos la respuesta. Claro, lo entiendo, sumamente válido.
Sí, ahí empezaría el meollo del asunto. Creo que es más que todo por la actividad, ¿verdad? Ajá, que es realiza. un tema de actividad. ¿Alguno otro tiene una pregunta? Dije 2, ya llevamos 3. A la 1, a las 2. Hemos cerrado la... Doña Rosa. Bueno, respecto a los puntos de venta, quiere decir que las pulperías pequeñitas que no tienen eso, sí, o sea, no es que estoy evadiendo impuestos, ni quiero eso, ni quise dar a entender eso cuando dije anteriormente. Lo que pasa es que hay pulperías que son demasiado pequeñas, entonces, ¿hasta qué punto les afecta a ellos o nos afecta a nosotros el que nosotros no le demos una factura electrónica a ellos? Vamos a ver, vos deberías de respaldar todos sus ingresos y deberías de darles facturas. Sana teoría. Y ellos, depende de qué, bajo qué régimen están ellos, si ellos están informales, no se han inscrito a tributación, si se han inscrito y son de la masividad, deberían de pedirte una factura electrónica. Si son de régimen de tributación simplificado, con que les des un comprobante ya les va a bastar. Depende de cuál es la situación de ellos en este momento. Ok, pensemos en alguien que tenga, bueno, nosotros tenemos la factura electrónica con Grupo Nación. Pensemos, siempre nos enfocamos en los puntos de venta porque creo que lo que es suscripción no hay problema con eso, ¿verdad? No, es con los puntos de venta. Entonces, al pensar en la factura que emite Grupo Nación, por decirle algo, a la semana son de 1 millón, pero yo le devuelvo a Grupo Nación 300,000, al final la venta mía fueron de 700,000. Esa es una nota de débito que yo tengo que presentarle, en este caso, igual a tributación o al contador para que él me establezca. La nota de crédito y débito se hace con el mismo sistema. Por eso, sí. Entonces, igual, en el momento en que yo le tengo que dar toda la documentación al contador, tiene que ir no solo la factura de Grupo Nación, todo. También la nota de débito. De crédito, de crédito. Ok, entonces, cuando yo emito la nota de débito al contador, me afecta el no haber tirado facturas de las ventas que hicieron en los puntos de venta. No, es que no tiene relación lo que vos estás emitiendo. ¿Por eso? Porque vos estás ligando tu factura, tu nota de débito de crédito a tu factura. Ajá. Ok, exacto. Pero entonces ya ahí no estoy librando, digamos, de alguna manera la venta que se hizo a las pulperías, o me va a bajar un poco los costos la venta que hacen las pulperías. Vamos a ver, la pulpería como tal recibe también tu nota de débito crédito, ¿verdad? Es que las notas de débito y crédito funcionan exactamente igual que las facturas. Cuando vos la emites, tributación recibe en tiempo real la copia y cuando le da la aceptación el cliente también recibe la copia. Exactamente igual pasa con las notas de débito y de crédito. Sí, no, eso Tal vez es que no te estoy entendiendo la pregunta. No, sí lo tengo claro. Lo que pasa es esto. Supongamos que, ya de 700,000, 1 millón que me emitió Grupo Nación, ahora me quedo en 700. Si yo presento que yo le hice ventas a estos puntos de venta, esto me va a ayudar a mí a que me baje en... vamos a ver, claro, eso es parte de tu contabilidad, es parte de tus costos. Entonces eso me va a bajar también, digamos, la base que no imponible toda es del mi impuesto. responsabilidad. Correcto, Okay. correcto. Gracias. Eso es parte de tus costos y eso es importantísimo para la contabilidad. Y ahora sí. Ay, don Armas. No hizo ninguna pregunta, por eso le vamos a dar. Lo mío es, tengo desde los 16, 17 años de estar aquí y me he ido amoldando todo ese reguero de sistemas y este es otro más. No sé por qué lo veo como catastrófico. Al que no cambia, el cambio lo cambia, ¿verdad? Y más adelante vendrá otro sistema. Así es la cosa. Y no por eso vamos a quedar. Correcto, hay que echar para adelante. Muchísimas gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Gracias a todos. Nada más verlo, don Armes, lo hace a uno recapacitar. Alguien dijo por ahí problemas. Otros dijeron no hacer la factura. Bueno, estamos encaminándonos justamente a eso. Tenemos que hacer la factura electrónica. O sea, vamos en rumbo. A veces es difícil cuando nos meten y nos van arrinconando y nos van diciendo, ese es el embudo y por ese es el camino y por ahí tenemos que ir y forcejeamos, ¿verdad? Régimen simplificado, que la empresa, que individual, que sí, que no doy facturas. Vimos todo para no emitir facturas, ¿cierto o no? Hicimos todas las preguntas para no emitir factura. Y la pregunta aquí era lo contrario. ¿Cómo hacemos para emitir la factura electrónica? Entonces, a veces no nos cerremos, chicos. Vamos abriéndonos a esto nuevo y viendo si tenemos que emitir la factura electrónica, cómo sí la podemos hacer.
viendo proveedores, tienen una lista en la cual viene el checklist de lo que tiene que tener para que el momento que elijan un proveedor, pues contenga todas estas características. Y lo vemos en el camino. La idea con esto es que tengamos bien claro cuál es el camino que tenemos que tomar y cómo debemos caminarlo. ¿Listos?